La Sociedad de Thule fue una sociedad secreta, fundada en Múnich, Baviera, el 18 de agosto de 1918, por el alemán Rudolf von Sebottendorf. Esta sociedad se centraba en cuestiones sobre mitología, esoterismo, historia, arqueología y política. La Sociedad de Thule pretendía volver a las raíces místicas del pueblo ario, lo que según ellos, se podía lograr por medio de prácticas ocultistas, además de sindicar como el enemigo natural de los arios a los judíos. Era, en síntesis, una de las tantas agrupaciones surgidas en Alemania a principio del siglo XX, dentro de lo que se enmarcaba en el movimiento Völkisch. La Sociedad de Thule, sin embargo, decidió dejar las sombras, y en 1919, por encargo de su líder Rudolf von Sebottendorf, fundarían un nuevo partido político a manos de Karl Harrer, al que llamarían Partido Obrero Alemán, o DAP, y que posteriormente, pasaría a llamarse Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o NSDAP. Orígenes de la Sociedad de Thule. Las fuentes más importantes sobre la Sociedad de Thule las podemos encontrar en las raíces ocultas del nacionalsocialismo, de Nicholas Goodrich Clark, y también en la obra de Detlef Rose, llamada La Sociedad de Thule, realidad, mito o leyenda, pero sobre todo en la obra de su mismo fundador, el alemán Rudolf von Sebottendorf, obra que se llama Antes que Hitler viniera, la historia de la Sociedad de Thule. En dicha obra, Sebottendorf menciona que el antecedente de la Sociedad de Thule se encontraría en la Orden de los Germanos, o Germanenorden, sociedad secreta alemana formada por ocultistas germanos en 1912, entre ellos Theodor Fritz, y a la cual Sebottendorf se habría unido en el año 1916. Para hacerse una idea general de la Germanenorden, Sebottendorf menciona en su obra que la orden tenía las siguientes peculiaridades y reglas: solo un alemán que pudiese probar su pureza de sangre hasta la tercera generación podía entrar en la orden de los germanos. Esta medida debía impedir que en la orden se infiltraran descendientes de judíos. El acento se ponía con particular fuerza en la propagación de la raciología, debiendo aplicarse en el hombre las experiencias realizadas con los animales y las plantas. Se trataba de demostrar que casi todas las enfermedades y miserias tenían su origen en el caos racial. Los principios de los pangermanistas debían extenderse a toda la raza germánica y se debía trabajar para la reunificación de todos los pueblos de sangre germánica. En el año 1917 la sección en Baviera de la Germanenorden sería dejada a cargo de Sebottendorf, el cual, al respecto, indicaría lo siguiente: esta elección fue importante, pues, como consecuencia de ello, llegó a ser Baviera la cuna del movimiento nacionalsocialista. La logia de Múnich de la Orden de los Germanos fue inaugurada formalmente el 18 de agosto de 1918, y Sebottendorf la nombró como la Sociedad de Thule. Por su parte, la Orden de los Germanos, producto de rencillas internas, perdería relevancia, y sus miembros se mudarían a la nueva Sociedad de Thule. Sus miembros solían reunirse en las salas del Hotel Viejareseiten de Múnich. Respecto a la elección del nombre, Sebottendorf indica lo siguiente: Neuhaus propuso Thule como nombre oficial. Sebottendorf aprobó esta elección, por la resonancia de este nombre, bastante misterioso para la persona común, pero que dejaba bien claro de qué se trataba para el buen conocedor. El prototipo del símbolo fue la esvástica, representada de manera germánica, tal como se encuentra en Silesia. Según Nicholas Goodrich Clark, la denominación de Sociedad de Thule se usaba como tapadera de la orden para ahorrarse atenciones no deseadas por parte de socialistas y elementos pro-republicanos, lo que explicaría por qué la sección de Múnich de la orden cambiara de nombre. Las habitaciones del hotel fueron decoradas con el emblema de Thule, que mostraba una larga daga sobreimpresa a una esvástica radiante en forma de rueda solar. El declive y ocaso de la Sociedad de Thule. El movimiento, que para otoño de 1918 contaba con 1.500 miembros, sufrió, sin embargo, momentos difíciles durante el año 1919 a causa de la revolución espartaquista. A principios de 1919, la República Soviética de Baviera, al mando de Kurt Eisner, por medio del Consejo Revolucionario Central de Baviera, detentaba el poder en Múnich, y había ordenado la persecución y allanamiento de las dependencias de la sociedad,
debido a sus nexos aristocráticos y discursos antisemitas y nacionalistas. El ascenso al poder de la Liga Espartaquista llevó a que la sociedad de Thule creara la Liga de Combate y las Freikorps o Cuerpo Franco de Oberland, milicias de combate que junto a otras Freikorps, hicieron frente a los comunistas de Baviera. Particular importancia tuvo el Cuerpo Franco de Oberland, pues dicha milicia, que tenía su puesto de mando en los locales de la sociedad de Thule, sería el antecedente de la Liga de Combate alemana que participó en el Putsch de Múnich junto a Hitler, y el antecedente también de las SS nacionalsocialistas. Posteriormente se despachó una orden de búsqueda y captura en contra de Sebottendorf, quien usaba el seudónimo de Kallenbach para ocultarse. En la convulsionada Baviera bajo control del Consejo Revolucionario Central, en abril de 1919, los comunistas irrumpieron en la sede de la Sociedad de Thule, tomando como prisioneros a 7 de sus miembros, a quienes posteriormente acribillaron y ejecutaron a sangre fría en el gimnasio de una escuela. Después de aquellos fatídicos sucesos que afectaron seriamente a la sociedad de Thule, Sebottendorf relata lo siguiente: se estaban incubando ásperas luchas intestinas, que conducirían a la sociedad de Thule a su final. Ya había cumplido su misión, por ello debía desaparecer, para que resurgiera el nuevo movimiento, que se vislumbraba en el umbral sobre el horizonte. Apenas unas semanas más tarde, tras la salida de Sebottendorf, Adolf Hitler entraba en el local de la sociedad de Thule. Participó en la gran jornada de luto, dirigida por Danel, que había inundado Múnich de octavillas y carteles. En efecto, Sebottendorf, inteligentemente, sabía que el futuro de la sociedad de Thule sería el nuevo movimiento político creado, y que por lo tanto, la sociedad ya había cumplido su ciclo. Sebottendorf dimite en junio de 1919, designando como su sucesor al abogado Jans Dahn, quien dimitió prontamente, y luego entraría Johannes Herring. Sin embargo, la sociedad de Thule, sin su líder Sebottendorf, pasaría prontamente a la total irrelevancia. En 1923, contaba con tan solo 23 miembros, de los miles que había tenido antes, y fue disuelta oficialmente en el año 1925. Sin embargo, en 1933, con el regreso a Múnich de su fundador, la sociedad de Thule volvió a constituirse efímeramente por una última vez. Luego de editar en 1933 su libro, Antes que Hitler viniera, la historia de la sociedad de Thule, Sebottendorf regresa a Turquía en 1934, y poco más se supo de él desde entonces. En el libro de Nicholas Goodrake Clark, Las raíces ocultas del nazismo, se cita a Herbert Rittlinger, escritor que residía en Turquía y que fue el último que vio con vida a Sebottendorf, el cual indicaba lo siguiente: el viejo varón solitario estaba en las últimas. Se encontraba sin dinero, desconectado de todo, sin la más mínima esperanza de poder mejorar su propia existencia. El día de la rendición incondicional del Reich, que significa la derrota total de Alemania, debió caer en una terrible depresión. Fue así como terminó la vida de este personaje aventurero, que había intentado traspasar la ariosofia al Partido Nacionalsocialista. Rittlinger termina diciendo que Sebottendorf se habría suicidado en 1945 arrojándose al mar Bósforo para no sobrevivir a la derrota del Tercer Reich, del cual se sentía su padre. El origen del Partido Obrero Alemán DAP. La sociedad de Thule, luego de su creación, se propuso difundir sus ideales a los trabajadores alemanes, y se pensó que lo más propicio para lograr aquel cometido sería la creación de una agrupación política. Al respecto, Sebottendorf indicaba lo siguiente: las conferencias de Gottfried Feder fueron la ocasión para establecer el plan, que bullía desde hacía mucho tiempo en la mente de Sebottendorf. Quería conquistar a los obreros. En la fraternidad de Thule, el hermano Karl Harrer fue designado para organizar un círculo obrero. La intención de formar un partido político era algo que ya estaba presente dentro de la sociedad desde hace bastante tiempo. A modo de ejemplo, en diciembre de 1918, la sociedad de Thule había hecho una proclamación política de 11 puntos, los que por cierto, guardaban bastante similitud con los futuros planteamientos del nacionalsocialismo, y que en su introducción proclamaba lo siguiente: la socialdemocracia no sustenta contra el capitalismo más que un combate en apariencia,
puesto que sus jefes son judíos y capitalistas. Los que conocen a los judíos, sin embargo, combaten en vano contra el judaísmo, por el hecho que se obligan a combatirlos en el marco de la legalidad del Estado capitalista. Para que esto cambie, para que el pueblo alemán conozca al fin la verdadera libertad, es urgente fundar un partido alemán socialista obrero. El nuevo partido socialista no aceptará más que a los alemanes de nacimiento. Para aquel cometido, Sebottendorf, en 1918 le encomendaría a Hans-Georg Grassinger, miembro de la Sociedad de Thule, crear el Partido Socialista Alemán, siglas DSP. Dicho partido tuvo una efímera existencia, disolviéndose en 1922, sin embargo, tuvo una relevante importancia en los sucesos de los inicios del nacionalsocialismo. En efecto, su fundador, Hans Grassinger, afirmaría que se le negó a Adolf Hitler ingresar al partido, razón por la cual a este no le quedaría otra opción que ingresar al Partido Obrero Alemán. Posteriormente, Alfred Brunner, miembro de Thule y líder de dicho partido, propuso unir el Partido Socialista Alemán con el Partido Obrero Alemán, con la única intención de anular el poder de Hitler, pues de este, cada vez se estaba haciendo con más poder. Brunner, al igual que Harrer, eran mandatarios de la Germanenorden y la Sociedad de Thule, y así, en 1921, Brunner le escribiría a la orden lo siguiente: por lo visto no podemos evitar la lucha con los nacionalsocialistas, y entre finales de 1920 y principios de 1921 surgió el plan de apartar a Hitler, y de a entender por doquier, también entre los amigos de la orden, el plan de apartar a Hitler. Sin embargo, una vez disuelto el partido, la mayoría de sus militantes se unirían al Partido Nacional Socialista, partido que gozaba en ese entonces, ya de mucha mayor popularidad. Karl Harrer, a quien también se le encomendó la misión de crear un partido político, se había unido como voluntario al segundo regimiento de infantería de Baviera, resultando gravemente herido en la Primera Guerra Mundial. Luego se desempeñaría como periodista, e ingresaría a trabajar en 1918 al Observador de Múnich, periódico de propiedad de la Sociedad de Thule, pasando a ser miembro activo de dicha sociedad. Tal como se indicó, su fundador, Rudolf von Sebottendorf, fue quien le solicitó a Harrer crear una agrupación política bajo los mismos principios de la Sociedad de Thule, de carácter nacionalista y antisemita, pero enfocada en los obreros. De ese modo, Harrer en marzo de 1918 crea el Círculo Político de Trabajadores. El grupo se reunió periódicamente durante aproximadamente un año, generalmente en pequeños grupos de 3 a 7 miembros. Los miembros compartían una perspectiva de carácter nacionalista y antisemita. Por otra parte, en marzo de 1918, Anton Drexler, obrero ferroviario, funda, sin mucho éxito, el Comité Obrero, grupo de tendencia nacionalista y conservadora, compuesto generalmente por sus compañeros de trabajo ferroviarios. Anton Drexler conocería a Karl Harrer en un mitin derechista en el Wagner Hall de Múnich en 1918, en donde se hacen amigos, ingresando posteriormente también a los círculos de la Sociedad de Thule. Los dos terminan uniendo fuerzas, y es así como el 5 de enero de 1919, Harrer y Drexler fusionan sus movimientos y forman al Partido Obrero Alemán. El partido sería fundado el 5 de enero de 1919, en un pequeño restaurante de Múnich llamado Fürstenfelder Hof, siendo esa la primera reunión oficial del partido. La segunda reunión, de fecha 18 de enero de 1919, se haría en los locales de la Sociedad de Thule, en el Hotel Viejareseiten, en la cual se elegiría a Harrer como su presidente, mientras que Anton Drexler se convertiría en el vicepresidente. Anton Drexler mencionaría en su primer folleto político titulado Mi despertar político, extractos del diario de un obrero socialista alemán, a Karl Harrer, como el fundador del Partido Obrero Alemán, y campeón infatigable del derecho y de la verdad. Sin embargo, ya en esos comienzos existían discrepancias dentro del partido, ya que Harrer tenía pensado dirigir el partido como una sociedad secreta inspirada en la Sociedad de Thule, lo que chocaba con la visión de Hitler y Drexler, quienes querían convertir al partido en un partido de masas. Según Sebottendorf, a su regreso de la clandestinidad,
las juntas directivas de la Gran Logia discutían con Harrer, quien se oponía a que el movimiento adoptase la denominación de partido. Según él, era llamar demasiado la atención del adversario, en cambio, una asociación de obreros era más discreta. Harrer acusaba a Hitler de ser megalomaníaco, y Hitler acusaba a Harrer de no tener capacidad oratoria. Finalmente, Harrer renunció a todos los cargos del partido el 5 de enero de 1920, posteriormente, la presidencia del partido pasaría en una primera instancia a Drexler y en unos meses más tarde a Hitler. En ese sentido, resulta reveladora una carta enviada por Drexler a Hitler en 1940 del siguiente tenor: usted, mi Führer, es imposible que haya olvidado que después de su ingreso en el Partido Obrero Alemán tuve que conducir una dura lucha contra Harrer, pues él no deseaba tolerar su competencia. Harrer no dudaba de sus dotes de mando, sino que las temía, y yo reconocí sus capacidades. Otra figura importante dentro de los inicios del partido fue Friedrich Kron, miembro de Thule y del Cuerpo Franco de Oberland, quien fue el que propuso la esvástica como símbolo del partido según el mismo Hitler, además de guiar intelectualmente al futuro partido, proporcionando una biblioteca de 2.500 libros a los que Hitler tuvo acceso. El Partido Obrero Alemán nació, en los primeros tiempos, con una influencia limitada, esencialmente circunscrita a Múnich. Fue durante el otoño de 1919, cuando las cosas cambiaron tras la entrada de Adolf Hitler en sus filas. Por consiguiente, se puede afirmar que una vez que se fundó el Partido Obrero Alemán, los caminos de la Sociedad de Thule y su brazo político, el Partido Obrero Alemán, se separaron para siempre. Lo anterior, en gran parte, debido a la irrelevancia a la que pasaría posteriormente la Sociedad de Thule, en donde casi todos sus miembros emigrarían a la nueva formación política, y en segundo lugar, debido a la irrupción de Adolf Hitler, quien le imprimiría su particular visión al partido, convirtiéndose así en su presidente en el año 1920. El Observador de Múnich, posteriormente el Observador del Pueblo. El Observador de Múnich era un diario ya existente, que se publicaba desde el 2 de enero de 1887. Su redactor, Frane Herr, cliente del abogado Dr. Gaubatz, miembro de la Sociedad de Thule, había fallecido y Sebotendorf el 31 de julio de 1918, obtuvo de su viuda los derechos de edición por la suma de 5.000 marcos. En marzo de 1919, Sebotendorf colocó a Jans-Georg Mühle como redactor jefe del periódico. El 1 de mayo, confió a Jans-Georg Grasinge, fundador del Partido Socialista Alemán, la tarea de mejorar la presentación del periódico. A partir del número 16 del 17 de mayo de 1919, Valentín Buchholz se hizo cargo de la sección deportiva, todos ellos eran miembros de la Sociedad de Thule. El 9 de agosto de 1919, en el número 34 del periódico, apareció, por primera vez, con la cabecera de El Observador del Pueblo. Sin embargo, prontamente el periódico presentaría problemas financieros, así que el 30 de septiembre de 1919, Sebotendorf, para evitar el cierre del periódico, envió a Kate Pierre Baumer, pareja de Sebotendorf, a comprar la editorial Franceger y Sucesores, que era la editorial que editaba al periódico. Desde julio de 1918 hasta mayo de 1919, El Observador del Pueblo se publicaba en las oficinas de Thule, en el Hotel Viejareseite. Posteriormente, el 17 de diciembre de 1920, todas las participaciones, excepto las de Kate Pierre Baumer y Dora Kunze, le fueron transferidas a Anton Drexler, pasando a ser desde entonces el periódico oficial del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Es así como El Observador del Pueblo se convirtió en el principal y más importante medio informativo y propagandístico del nacionalsocialismo, hasta su última edición del 30 de abril de 1945. ¿Existió realmente una influencia de la Sociedad de Thule en el nacionalsocialismo? La Sociedad de Thule se originó de una escisión de la Orden de los Germanos fundada en 1912 por Theodor Fritz. Dicha sociedad secreta compartía ciertos tópicos que después serían adoptados por el nacionalsocialismo, tales como alcanzar una Alemania racialmente pura,
profesar un marcado antisemitismo, y de haber sido los pioneros en usar la esvástica como símbolo. Es un hecho, que el Partido Obrero Alemán fue fundado por Karl Haare a petición de Sebottendorf, el cual quería esparcir las ideas de la sociedad de Thule a los obreros, para lo cual, se necesitaba de la formación de una agrupación política. De igual modo, la sociedad de Thule tuvo una influencia fundamental en la existencia del Observador del Pueblo, periódico oficial del nacionalsocialismo que antes había sido de propiedad de Sebottendorf. También, es un hecho innegable, que muchos miembros e invitados de la sociedad de Thule, además de sus fundadores, serían futuros personajes importantes dentro del nacionalsocialismo, tales como Rudolf Hess, Julius Streicher, Alfred Rosenberg, Jans Frank, Dietrich Eckart, Gottfried Feder, Franz Daniel, etc. Por otro lado, la cuestión de que si Adolf Hitler fue miembro o no de la sociedad de Thule es algo que genera polémicas. Al respecto, Johannes Hering, secretario de la sociedad de Thule, hizo resúmenes de las reuniones de la sociedad, desmintiendo el que Hitler asistiera alguna vez a dichas reuniones. Sin embargo, Sebottendorf menciona en su libro que Hitler habría asistido al local de la sociedad de Thule a mediados de 1919, participando en una ceremonia. Sebottendorf, al regresar a Alemania en 1933, edita su obra, Antes que Hitler viniera, la historia de la sociedad de Thule, en la cual ligaba, de cierta manera, a la sociedad con los orígenes del nacionalsocialismo. Lo anterior, sin embargo, no fue mirado con muy buenos ojos por Hitler, quien no tenía intención alguna de que se relacionara al nacionalsocialismo con grupos ocultistas. En razón de lo anterior, el Tercer Reich prohibió la divulgación de dicha obra, confiscado todas las copias de su segunda edición, detuvieron a Sebottendorf, y se le obligó a un exilio forzoso a Turquía. Si bien, por consiguiente, Hitler en sus inicios se rodeó del círculo de Thule, sobre todo de Dietrich Eckart, después se desentendería completamente de ellos. El nacionalsocialismo nació en Múnich, Baviera, ya que ahí nacieron Thule y sus miembros. Particular importancia en el desarrollo del nacionalsocialismo tuvieron también el Partido Socialista Alemán, y las Freikorps de Oberland, ambas creaciones de la sociedad de Thule. Asimismo, muchas de las ideas de la Germanenorden y de Thule, tales como el racialismo, antisemitismo, pangermanismo, el enfoque en los obreros, etc., serían adoptadas posteriormente por el nacionalsocialismo. Aunque también es cierto, que muchas de esas ideas eran ideas Völkisch, y por lo tanto, ideas compartidas por muchos alemanes a principios del siglo XX. Así las cosas, la influencia de la sociedad de Thule tal como se ha expuesto se dio principalmente en los orígenes del partido, lo que de ningún modo se puede menospreciar, pues el origen marca la futura ruta a seguir. Sin embargo, de igual modo, durante su existencia, el nacionalsocialismo mantuvo conexiones con el esoterismo, cuyas manifestaciones las podemos observar en cosas tales como las referencias a la antigua espiritualidad germánica, el uso de runas, en la conformación de las SS, en la Ahnenerbe, o en el pensamiento de figuras importantes del partido tales como Rudolf Hess, Heinrich Himmler o Karl Willigut. Como consecuencia de todo lo expuesto, es que posteriormente nacieron corrientes de pensamiento tales como el nazismo esotérico, en donde dentro de sus mayores exponentes podemos mencionar a Miguel Serrano y Savitri Devi, una evolución que seguramente fue una consecuencia o reminiscencia a esos orígenes misteriosos y ocultistas del nacionalsocialismo. Por consiguiente, podemos decir, que son efectivas las siguientes palabras pronunciadas por Sebottendorf en su libro: fueron hombres de Thule a quienes Hitler primero acudió, y fueron hombres de Thule quienes primero se unieron a Hitler.